Una mañana de otoño, el cuerpo sin vida de Melissa Porter fue descubierto en su automóvil, estacionado en una carretera aislada a las afueras de la ciudad. Melissa, una maestra de jardín de infantes local querida por muchos, había desaparecido 2 días antes, dejando atrás a un esposo preocupado y a una comunidad en estado de shock. James Porter, el esposo de Melissa, fue el primero en reportar su desaparición. James, un contador de modales suaves, había estado frenético de preocupación, su ansiedad era evidente en el temblor de su voz cuando hablaba con la policía. El descubrimiento del cuerpo de Melissa convirtió sus peores temores en una realidad de pesadilla. Junto a James, otros 2 hombres, Michael Reynolds y Joe Clark, pronto fueron objeto de escrutinio de la investigación. Ambos habían estado íntimamente involucrados con Melissa, cada uno albergando sentimientos profundos y complejos por ella. A medida que la detective profundizaba en la vida de Melissa y las relaciones que la entrelazaban con James, Michael y Joe, quedó claro que debajo de la superficie de este caso aparentemente sencillo se escondía un laberinto de secretos y traiciones. La historia de la muerte de Melissa Porter no fue solo una historia de una muerte trágica, sino de una enmarañada red de amor, engaño y venganza. Era una mañana fresca cuando el oficial Tom Harris recibió una llamada sobre un vehículo abandonado en las afueras de Oakwood. A medida que se acercaba a la escena, la vista del auto de Melissa Porter le provocó un escalofrío. El coche estaba aparcado al azar, una rueda en el arcén de grava, la otra en el borde cubierto de hierba, las ventanillas estaban empañadas y el más leve indicio de un olor nauseabundo flotaba en el aire. Harris miró a través de la ventanilla del conductor y retrocedió. Melissa Porter estaba desplomada sobre el volante, su piel estaba pálida y un leve hilo de sangre se había secado en su sien. La causa inmediata de la muerte no era evidente, pero la escena sugería un juego sucio. La pequeña comunidad de Oakwood vibró de conmoción y tristeza cuando la noticia del descubrimiento de que Melissa había estado desaparecida durante 48 horas, y sus amigos y familiares se habían aferrado a la esperanza de que regresaría ilesa. Ahora que esa esperanza se había desvanecido cruelmente, James Porter estaba inconsolable. Su dolor se magnificó por el escrutinio público al que ahora se enfrentaba. Había sido él quien denunció la desaparición de Melissa y ahora se encontraba en el centro de una investigación de asesinato. La detective Sarah Davis llegó a la escena con expresión sombría. Inspeccionó meticulosamente el automóvil en el área circundante, notando la falta de heridas defensivas en el cuerpo de Melissa y la ausencia de lucha. Esto sugería que podría haber estado inconsciente o incapacitada antes de su muerte. Un examen preliminar reveló rastros de una sustancia pulverulenta en el asiento del pasajero, que más tarde se identificaría como un potente sedante. Davis ordenó que el automóvil fuera remolcado al laboratorio forense para un examen exhaustivo e instruyó a su equipo a explorar el área en busca de testigos. La investigación acababa de comenzar, pero la presión para encontrar respuestas era inmensa. La comunidad quería justicia para Melissa y la policía estaba decidida a proporcionársela. El Departamento de Policía de Oakwood se movilizó rápidamente para investigar la muerte de Melissa Porter. La detective Davis encabezó el esfuerzo y su actitud sensata marcó la pauta para el equipo. La primera orden del día fue interrogar a James Porter, cuya proximidad a la víctima lo convirtió en una persona de interés inicial. James fue llevado a la estación para ser interrogado. Parecía demacrado, las ojeras delataban noches de insomnio. El detective Davis comenzó con preguntas rutinarias sobre su relación con Melissa, sus actividades recientes y su paradero durante el tiempo que ella estuvo desaparecida. James explicó que él y Melissa habían estado casados durante 5 años, una pareja aparentemente feliz a los ojos de la comunidad. Recordó la noche en que Melissa desapareció. Había salido de la casa alrededor de las 7 de la tarde, alegando que necesitaba hacer algunos mandados. Cuando ella no regresó, se preocupó y llamó a la policía a la mañana siguiente. Davis notó su comportamiento, buscando signos de engaño.
James proporcionó una coartada, afirmando que estaba en casa viendo la televisión esa noche. Se ofreció a dejar que la policía verificara su historia con las imágenes del sistema de seguridad de su casa. Davis tomó nota mentalmente para seguir esta pista. A medida que avanzaba la entrevista, surgió otro nombre, Michael Reynolds. Según James, Michael era un amigo cercano de Melissa, alguien a quien conocía desde hacía años. James admitió que siempre se había sentido un poco incómodo con su relación, pero no tenía ninguna razón concreta para sospechar algo malo. El detective Davis decidió hacer una visita a Michael. Michael Reynolds, un hombre alto de poco más de 30 años con un aire de confianza fácil, recibió a los detectives en su casa. Parecía genuinamente angustiado al enterarse de la muerte de Melissa, insistiendo en que solo habían sido amigos. Sin embargo, su nerviosismo sugería que podría haber algo más en la historia. La investigación se amplió para incluir a Joe Clark, un artista local que había sido visto con Melissa en numerosas ocasiones. Joe, un cuarentón, era conocido por su temperamento melancólico y su estilo de vida solitario. Fue menos comunicativo que Michael, evadiendo las preguntas directas y ofreciendo respuestas vagas y crípticas. El detective Davis intuyó que tanto Michael como Joe estaban ocultando algo. Los hilos de la vida de Melissa comenzaron a desenredarse, revelando a una mujer que era mucho más compleja y enigmática de lo que nadie se había dado cuenta. Con cada entrevista, la investigación se volvía más enrevesada y lo que estaba en juego se volvía más importante. La verdad sobre la muerte de Melissa estaba enterrada bajo capas de secretos y dependía de Davis desenterrarlos. Melissa Porter nació y creció en Oakwood, una ciudad que amaba y de la que nunca quiso irse. Era conocida por su cálida sonrisa y su capacidad para conectarse con la gente, rasgos que la convirtieron en una excelente maestra de jardín de infantes. Su matrimonio con James fue visto como una pareja hecha en el cielo, aunque los más cercanos a ella sabían que había más debajo de la superficie. Melissa conoció a James en un evento benéfico hace 5 años. James, un contador con un trabajo estable y un corazón bondadoso. Parecía el socio perfecto. Se casaron al cabo de 1 año, y durante un tiempo su vida juntos pareció idílica, pero con el tiempo Melissa empezó a sentirse inquieta. La rutina de la vida matrimonial la dejó anhelando algo más. Entra en escena Michael Reynolds. Michael y Melissa habían sido amigos desde la escuela secundaria. Su vínculo siempre había sido fuerte, y había momentos en que su amistad parecía rayar en algo más profundo. Michael, un empresario encantador y exitoso, le ofreció a Melissa la emoción y la pasión que sentía que faltaban en su matrimonio. Su relación, aunque inicialmente platónica, pronto se convirtió en un romance secreto. Melissa se encontró dividida entre la seguridad que James le brindaba y la emoción que experimentó con Michael. Sus sentimientos por Michael eran intensos, pero también le trajeron complicaciones y culpa. Luego estaba Joe Clark. Joe era un artista local, conocido por sus pinturas malhumoradas y su naturaleza solitaria. Melissa conoció a Joe en una exposición de arte 1 año antes de su muerte. Joe era diferente de James y Michael. Era misterioso y melancólico, cualidades que fascinaban a Melissa. Su conexión fue inmediata, y no pasó mucho tiempo antes de que Melissa también se involucrara con Joe. Las relaciones de Melissa con Michael y Joe solo eran conocidas por unos pocos amigos cercanos, y se esforzó mucho por mantenerlas ocultas de James. Sin embargo, manejar estos asuntos se volvió cada vez más difícil y la vida de Melissa se volvió más complicada. Amaba a cada uno de estos hombres de diferentes maneras, y cada uno le ofrecía algo único, pero también sabía que esta red de amor y engaño no podía durar para siempre. A medida que la detective Davis profundizaba en los antecedentes de Melissa, descubrió a una mujer apasionada y vibrante, pero también profundamente conflictiva. La necesidad de conexión y emoción de Melissa la había llevado por un camino peligroso, uno que finalmente terminó en su muerte prematura.
Con el cuerpo de Melissa descubierto y su vida secreta comenzando a salir a la superficie, las sospechas recayeron naturalmente sobre James Porter. La detective Davis examinó su coartada, en busca de cualquier inconsistencia que pudiera indicar su participación en la muerte de su esposa. La coartada de James se detuvo en su afirmación de que estaba en casa la noche en que Melissa desapareció, viendo la televisión y luego quedándose dormido en el sofá. Las imágenes de seguridad de la casa confirmaron que James no había salido de la casa durante las horas críticas. Sin embargo, Davis no estaba del todo convencida. Sabía que las coartadas podían ser fabricadas o manipuladas. El estado del matrimonio se convirtió en un punto focal de la investigación. Amigos y vecinos pintaron una imagen de una pareja que parecía feliz, pero que tenía su cuota de problemas. Los registros financieros mostraron que estaban luchando con deudas, un posible motivo para que James quisiera que su esposa quedara fuera de escena. Las pólizas de seguro de vida de Melissa aumentaron aún más la sospecha, aunque las cantidades no eran exorbitantes. El comportamiento de James durante el interrogatorio fue otro punto de preocupación. Si bien su dolor parecía genuino, hubo momentos en que sus respuestas fueron demasiado mesuradas, demasiado controladas. Davis se preguntó si estaba ocultando algo o simplemente tratando de protegerse de ser acusado injustamente. La prueba más incriminatoria fue una serie de mensajes de texto intercambiados entre James y Melissa en los días previos a su desaparición. Los mensajes revelaron una creciente tensión entre ellos, con Melissa expresando insatisfacción y James respondiendo con frustración. Los argumentos, aunque no eran abiertamente violentos, indicaban un matrimonio bajo una tensión significativa. Las interacciones de James con Michael y Joe también levantaron banderas rojas. Ambos hombres admitieron haber tenido confrontaciones con James, quien se había vuelto cada vez más sospechoso de sus relaciones con Melissa. James negó cualquier conocimiento de los asuntos de Melissa, pero su ira hacia los hombres era palpable. A medida que avanzaba la investigación, James Porter seguía siendo el principal sospechoso. Sus posibles motivos, ganancias financieras, discordia matrimonial y celos proporcionaron motivos suficientes para que el detective Davis lo vigilara de cerca. Sin embargo, a falta de pruebas concretas que lo vincularan directamente con el crimen, la causa en su contra seguía siendo circunstancial. Michael Reynolds y Joe Clark, los dos hombres que habían compartido relaciones íntimas con Melissa, eran los siguientes en la lista del detective Davis. Cada uno tenía sus propias razones para querer a Melissa en sus vidas y potencialmente razones para querer que se fuera. Michael Reynolds, con su comportamiento carismático y su exitosa carrera, parecía un sospechoso poco probable a primera vista. Había sido el confidente de Melissa durante años, y su vínculo se convirtió en una relación romántica que trajo tanto alegría como complicaciones. Los sentimientos de Michael por Melissa eran genuinos, pero su frustración con su indecisión y el secreto de su aventura habían causado tensión. Durante el interrogatorio, Michael admitió sentirse herido y traicionado cuando descubrió la participación de Melissa con Joe, pero negó con vehemencia tener algo que ver con su muerte. Joe Clark era una historia diferente. Conocido por su personalidad melancólica y su temperamento artístico, Joe siempre había sido una especie de enigma. Su relación con Melissa era intensa y apasionada, pero también estaba llena de celos y posesividad. El arte de Joe a menudo reflejaba sus emociones tumultuosas y sus interacciones con Melissa no habían sido una excepción. Durante su entrevista, Joe fue evasivo, sus respuestas teñidas de amargura. Expresó un profundo pesar por la muerte de Melissa, pero también un resentimiento persistente hacia ella por no poder comprometerse completamente con él. Davis notó los contrastes entre Michael y Joe, uno un hombre de negocios exitoso y pulido, el otro un artista malhumorado e introspectivo. Ambos tenían motivos impulsados por el amor y los celos, y ambos se habían visto profundamente afectados por las acciones de Melissa. El detective también descubrió que Michael y Joe se habían enfrentado en varias ocasiones. Sus discusiones se intensificaron,
a medida que las relaciones de Melissa con ellos se enredaban más. La investigación sobre los antecedentes de Michael y Joe reveló más capas en la historia de Melissa. Cada hombre se había sentido atraído por la personalidad vivaz y la calidez de Melissa, pero ambos también habían experimentado los lados más oscuros de sus relaciones con ella. La complejidad de estas relaciones sugería que la muerte de Melissa no fue un caso directo de celos o venganza, sino más bien la culminación de muchas emociones y deseos contradictorios. A medida que la detective Davis continuaba desentrañando las complejidades de la vida y las relaciones de Melissa, se dio cuenta de que la verdad estaba enterrada en lo profundo de una red de pasión, traición y motivos ocultos. El reto consistía en desenredar estos hilos y encontrar el que llevaría al asesino de Melissa. A medida que la detective Davis profundizaba en las vidas de Melissa, James, Michael y Joe, comenzó a descubrir una serie de revelaciones y secretos sorprendentes que pintaron una imagen más clara del complejo mundo de Melissa. La primera gran revelación vino de la amiga cercana de Melissa, Laura Michei. Laura reveló que Melissa le había estado confiando durante meses sobre las luchas en su matrimonio y la agitación causada por sus relaciones con Michael y Joe. Melissa se había sentido cada vez más atrapada y abrumada por la doble presión de mantener su matrimonio y manejar sus asuntos. Laura también mencionó que Melissa había expresado temores de que alguien la acechara, aunque nunca especificó quién. Esta nueva información llevó a Davis a volver a examinar la evidencia con nuevos ojos. La posibilidad de la participación de un tercero, alguien que supiera de los asuntos de Melissa y tuviera un interés personal en su muerte, se convirtió en un ángulo convincente. Davis ordenó una investigación más profunda sobre las comunicaciones y las redes sociales de Melissa. En busca de signos de amenazas o actividad sospechosa, el análisis forense del automóvil de Melissa proporcionó otra pieza crucial del rompecabezas. Los rastros del sedante encontrado en el asiento del pasajero coincidían con una receta registrada a nombre de Joe Clark. Cuando se enfrentó a esta evidencia, la fachada tranquila de Joe comenzó a resquebrajarse. Admitió tener el sedante, pero afirmó que no tenía intención de lastimar a Melissa. Según Joe, Melissa le había pedido el sedante para ayudarla a dormir, una afirmación que era difícil de verificar. Para complicar aún más la investigación, se descubrió en los registros financieros de Michael. En los últimos meses, se habían transferido grandes sumas de dinero entre las cuentas de Michael y un tercero desconocido. Michael explicó que se trataba de transacciones comerciales, pero la falta de documentación clara levantó sospechas. Davis se preguntó si Michael podría haber estado involucrado en algún tipo de chantaje o si había contratado a alguien para intimidar a Melissa. La presión sobre los tres hombres se intensificó a medida que Davis continuaba reconstruyendo los últimos días de Melissa. Entrevistas con vecinos y colegas revelaron que Melissa había estado planeando irse de Oakwood. Posiblemente para escapar de las relaciones enredadas en las que se había encontrado, la habían visto empacando cajas en su automóvil y le había mencionado a un colega que necesitaba un nuevo comienzo. Luego vino la revelación más grande de todas, un diario oculto encontrado entre las pertenencias de Melissa. El diario contenía relatos detallados de sus relaciones con James, Michael y Joe, así como sus miedos y planes para el futuro. Melissa escribió sobre sentirse asfixiada por la naturaleza controladora de James, eufórica por su aventura con Michael y profundamente conflictiva por su intensa conexión con Joe. También mencionó haber recibido amenazas anónimas que sospechaba que provenían de alguien que sabía de sus asuntos. El diario pintó la imagen de una mujer atrapada en una red de su propia creación, desesperada por liberarse, pero sin saber cómo. Proporcionó a la detective Davis una visión crítica del estado mental de Melissa y los posibles motivos de quienes la rodeaban. Con esta nueva evidencia, Davis sintió que finalmente se estaba acercando a la verdad. Justo cuando la detective Davis pensaba que estaba más cerca de resolver el caso, surgió un giro sorprendente que cambió el enfoque de la investigación.
Salió a la luz una nueva evidencia, una grabación de una cámara de seguridad de una tienda de conveniencia cercana que mostraba a Melissa en compañía de un hombre que no era ni James, ni Michael, ni Joe la noche en que desapareció. El hombre en las imágenes fue identificado como Daniel Harper, un ex colega de Melissa de un trabajo anterior en una ciudad vecina. Harper tenía un pasado accidentado, incluyendo un historial de comportamiento violento y una orden de restricción presentada en su contra por una exnovia. El descubrimiento de su relación con Melissa añadió una nueva capa de complejidad al caso. Davis llevó a Harper para interrogarlo. Harper, un hombre enjuto con una energía nerviosa, inicialmente negó haber visto a Melissa recientemente. Sin embargo, cuando se enfrentó a la evidencia del video, cambió su historia. Admitió haber visto a Melissa esa noche, pero afirmó que solo habían hablado. Según Harper, Melissa se había puesto en contacto con él porque se sentía amenazada y necesitaba a alguien en quien confiar. Le había pedido a Harper que se reuniera con ella lejos de Oakwood para evitar ser vista por alguien que pudiera conocerla. El relato de Harper parecía plausible, pero Davis se mostró cauteloso. Harper tenía un motivo, sus sentimientos no correspondidos por Melissa y sus celos por sus relaciones con otros hombres. Su comportamiento pasado sugería que podía ser capaz de cometer actos violentos, especialmente si se sentía rechazado. Davis decidió profundizar en los antecedentes de Harper y sus interacciones con Melissa. Mientras tanto, el análisis forense del automóvil de Harper reveló rastros del mismo sedante encontrado en el vehículo de Melissa. Esta nueva evidencia vinculó a Harper directamente con la escena del crimen, convirtiéndolo en el principal sospechoso. La historia de Harper comenzó a desmoronarse bajo el peso de la creciente evidencia. Confesó que le había dado a Melissa el sedante, pero insistió en que era para su propia protección, alegando que ella lo había pedido para calmar sus nervios. La detective Davis sabía que la participación de Harper complicaba la narración, pero también sospechaba que había más en la historia. El relato de Harper de los hechos no se alineaba del todo con la evidencia. Davis planteó la hipótesis de que Harper podría haber sido manipulado por otra persona, posiblemente Michael o Joe, para llevar a cabo el crimen. La idea de una conspiración más grande comenzó a tomar forma. Mientras Davis continuaba presionando a Harper para obtener detalles, reveló un detalle sorprendente. Había estado recibiendo pagos anónimos en los últimos meses, al igual que Michael. Harper afirmó que no sabía quién estaba detrás de los pagos, pero admitió que estaban destinados a garantizar su silencio sobre sus reuniones con Melissa. Esta revelación apuntó a un esfuerzo coordinado para mantener ocultos los secretos de Melissa. Davis se dio cuenta de que la investigación había tomado un giro oscuro, uno que involucraba no solo un crimen pasional, sino un plan calculado para silenciar a Melissa de forma permanente. Las piezas del rompecabezas finalmente comenzaban a encajar y Davis estaba decidido a descubrir al cerebro detrás de la trama. La investigación dio un giro siniestro cuando el detective Davis desentrañó la red de engaños que rodeaba la muerte de Melissa. La revelación de pagos anónimos y la participación de Harper insinuaron un complot más grande y nefasto. Davis ahora tenía que considerar la posibilidad de que la muerte de Melissa no fuera solo un crimen pasional, sino un asesinato premeditado orquestado por alguien con una agenda oculta. El equipo de Davis se centró en rastrear el origen de los pagos. Los registros financieros mostraron una serie de transacciones canalizadas a través de una empresa fantasma, que finalmente condujeron a una cuenta en el extranjero. El intrincado rastro financiero sugería un alto nivel de planificación e ingenio, características que no suelen asociarse con los crímenes pasionales. Esta nueva pista apuntaba hacia alguien con una gran perspicacia financiera y los medios para cubrir sus huellas, potencialmente Michael Reynolds, dada su experiencia empresarial. Davis volvió a visitar a Michael, armado con las nuevas pruebas. Bajo un intenso interrogatorio, la fachada de confianza de Michael comenzó a resquebrajarse. Admitió haber transferido dinero a Harper, pero insistió en que era para ayudar a Melissa y no para hacerle daño.
Afirmó que Melissa le había confiado sus temores y le había pedido que se encargara de la protección, pero no tenía idea de que Harper haría un mal uso de los fondos. A Davis no le convenció la explicación de Michael. Sospechaba que Michael, sintiéndose acorralado por la indecisión de Melissa y la amenaza de que su aventura saliera a la luz, había orquestado un plan para eliminarla de la ecuación. Sin embargo, Michael por sí solo no podría haber ejecutado un plan tan complejo. La participación de Joe Clark con sus emociones volátiles y su conexión con Melissa parecía probable. Al confrontar a Joe, Davis presentó la evidencia del sedante y las transacciones financieras. Joe, ya inestable, se derrumbó bajo la presión. Confesó haber sido manipulado por Michael, quien lo había convencido de que Melissa planeaba dejarlos a ambos y exponer sus aventuras. En un intento desesperado por evitar esto, Joe aceptó el plan de Michael para sedar a Melissa y hacerla desaparecer. La oscura verdad salió a la luz. Michael había orquestado todo el complot, utilizando a Joe y Harper como peones para llevar a cabo su plan. El motivo de Michael no fueron solo los celos, sino una decisión calculada para eliminar a Melissa y proteger su reputación e intereses comerciales. Joe, impulsado por su agitación emocional, había sido un cómplice involuntario y Harper atraído por el dinero. Había desempeñado su papel sin comprender plenamente las consecuencias. La investigación de Davis había descubierto una conspiración escalofriante que ponía de manifiesto hasta dónde podía llegar la gente para proteger sus secretos y deseos. El caso era mucho más complejo y oscuro de lo que nadie había imaginado inicialmente, revelando las profundidades del engaño y la traición humana. Con las piezas del rompecabezas finalmente encajando, el detective Davis se movió rápidamente para asegurar órdenes de arresto para Michael Reynolds y Joe Clark. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Las transacciones financieras, las confesiones y el vínculo forense entre el sedante y Joe. Davis se coordinó con su equipo para garantizar que los arrestos se llevaran a cabo sin problemas y sin incidentes. Joe Clark fue el primero en ser aprehendido. Lo encontraron en su estudio, rodeado de sus pinturas inquietantemente oscuras. Los oficiales que lo arrestaron lo encontraron en un estado de desorden, su culpa y arrepentimiento evidentes. Joe no ofreció resistencia, murmurando disculpas y preguntando sobre los últimos momentos de Melissa. Su remordimiento era genuino, pero no podía absolverlo de su papel en el crimen. Michael Reynolds resultó ser más desafiante. Había anticipado el arresto e intentó huir. Sin embargo, un esfuerzo coordinado del Departamento de Policía de Oakwood aseguró que fuera detenido en una pista de aterrizaje privada, tratando de abordar un avión fletado. Su arresto estuvo marcado por el desafío y la indignación, manteniendo su inocencia y acusando a la policía de fabricar pruebas. Con ambos sospechosos bajo custodia, la fiscalía comenzó a construir un caso sólido. El juicio que siguió fue uno de los más sensacionalistas en la historia de Oakwood, atrayendo una intensa atención de los medios. La sala del tribunal estaba repleta de gente del pueblo, periodistas y aquellos que habían conocido a Melissa. Finalmente, tanto Michael Reynolds como Joe Clark fueron declarados culpables de conspiración para cometer asesinato y asesinato en segundo grado. Michael recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que Joe, cuyo remordimiento y cooperación genuinos fueron considerados, recibió una sentencia reducida de 25 años. Daniel Harper, cuyo papel fue más periférico, fue acusado de complicidad en asesinato y recibió una sentencia menor de 10 años. Su participación, aunque significativa, fue vista como coaccionada por los principales conspiradores. ¿Qué piensan de este caso? Déjenos sus comentarios y muchas gracias por visitarnos.